Es una sesión que va a ir a cargo de Qualita y que tiene por título, como veis, Oracle CRM, Marketing on Demand y e-commerce específico para hoteles. Tenemos ya al ponente listo, él es Francisco de Illana y es Project Manager y Business Senior Consultant de Qualita. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola Marina, ¿qué tal? Bueno, te paso los mandos. Adelante. De acuerdo, muchas gracias. Hola a todos. Bien, lo que vamos a ver en esta primera sesión, tal como ha explicado Marina, pues vamos a ver la solución CRM on Demand de Oracle, mostrando también el módulo de Marketing on Demand y intentando explicar todos los beneficios que puede aportar al sector hotelero y las soluciones e-commerce, algunas de las soluciones e-commerce que propone Oracle. La presentación la vamos a organizar en dos fases. Primero mostraremos un PPT explicando las funcionalidades básicas y qué vamos a ver, y luego haremos una pequeña demo de producto para que veamos qué pinta tiene la herramienta y cómo funciona. Perfecto. Paso a presentar brevemente a la compañía. Vale, Qualita Solutions es un Partner Gold de Oracle y está certificado y premiado en aplicaciones y tecnología Oracle. Nuestra oficina central está en Sant Cugat del Vallès y tenemos también otras oficinas en Valencia, Madrid o Girona. Tenemos ahora mismo unos 35 empleados y ofrecemos servicios de consultoría, formación y soporte. Tenemos alrededor de unos 80 clientes y nuestras principales áreas de conocimiento pues son softwares como el ERP, CRM, Business Intelligence, herramientas de reporting, soluciones on demand, .NET, Java, etc. Vamos a explicar rápidamente cuáles son los objetivos básicos que debe cumplir todo CRM. Entonces, un CRM debe maximizar la rentabilidad de relación con el cliente. Sus principales objetivos serían, primero, captar nuevos contactos o nuevos clientes potenciales mediante campañas de marketing. Por lo tanto, estas campañas de marketing deben ofrecernos la facilidad para generar contactos, identificar diferentes grupos de posibles compradores, dar a conocer nuestros productos y poder desarrollar planes de marketing periódicos, ¿vale? Para que no tengamos que estar siempre pendientes de estar activando nuestras campañas, como que se puedan definir de forma periódica, con lo cual reduzca la demanda de nuestro trabajo. El siguiente objetivo sería, después de captar, vender. Por lo tanto, necesitamos tener conocimiento de las preferencias y hábitos que tienen estos contactos y estos clientes que hemos contactado. Además, disponer pues, de una agenda comercial conjunta, un objetivo común, o sea, una herramienta común en la que todos nuestros comerciales puedan trabajar de una misma manera y con una base de datos común. Y además que podamos disponer de la información necesaria para respuestas rápidas a las necesidades de nuestros clientes. Y el tercer gran objetivo sería fidelizar. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que ser capaces de tener una herramienta que nos permite incrementar el grado de satisfacción de nuestros clientes y lograr pues, que el cliente se está reconocido y además anticiparnos a las posibles situaciones de riesgo que podamos detectar. Vale, esto en cuanto a los objetivos. Como la aplicación que vamos a mostrar es una solución on demand, que es algo que está ahora en auge y que todas las aplicaciones están yendo en esta dirección, vamos a explicar un poquito lo que es, porque seguro que para muchos todavía quedan dudas. A ver, una solución on demand lo que quiere decir es que vamos a disponer de una base de datos, que en el caso de Oracle estará en Estados Unidos, y que accederemos a la aplicación vía un explorador web vía Internet. Me parece es como yo, María Peñas. Perdón. Y que vamos a acceder mediante un explorador web y accederemos a una base de datos ya común donde residirá todo allí el servidor de Oracle. Por lo tanto, estemos donde estemos, podremos acceder todos al mismo lugar sin necesidad de disponer de una base de datos en nuestra casa. ¿Cuáles son los beneficios de on demand? Pues primero la adopción, que es accesible a través de Internet. Solo hace falta un explorador. Luego que Internet es familiar, es algo fácil de usar, no es una herramienta que nos vaya a costar empezar a usarla. Es algo que todos conocemos. Luego, que es de muy baja inversión. Claro, no tenemos coste de hardware. Todo corre a cargo del proveedor, en este caso Oracle. No tenemos costes de actualizaciones. También las actualizaciones se encarga de hacerlas ella Oracle periódicamente.
También esto va sin coste. Y luego sin costes de mantenimiento. Evidentemente, todo el mantenimiento va a cargo del proveedor. No nos podemos olvidar de todo el mantenimiento de la aplicación. Entonces, la inversión es realmente baja. Y luego, se paga por uso. Por lo tanto, nosotros estaremos pagando cuotas en función del uso que le demos. Pagaremos más o pagaremos menos. Por lo tanto, una empresa pequeña pagará solamente por lo que necesite, 3 o 4 cuentas, poco uso, y una gran empresa que necesite cientos de cuentas, pues pagará por cuota y pagará más. Por lo tanto, no estamos pagando nunca de más, sino solamente por lo que usamos. Y luego que ya nos viene con una integración ya predeterminada. Ya tenemos pues la mayor parte de configuraciones ya preparadas. Ya tenemos una arquitectura de integración, un soporte completo de web services, que es la herramienta que utiliza la solución para podernos comunicar con otras aplicaciones y con otras entidades, para que sea muy fácil interfazar esta solución CRM On Demand con cualquier otra aplicación o fuente de datos que podamos tener, lo cual va a ser muy interesante. Muy bien, explicado un poquito qué es una solución on demand, vamos a ver en qué consiste una solución CRM On Demand para hoteles o en qué debe consistir en base a la solución que vamos a explicar. Primero vamos a partir del front office del hotel. Front office del hotel, pues nosotros estaremos gestionando pues, las noches de hotel, la facturación del restaurante, la reserva de salas, si estamos vendiendo parking también las horas de parking vendidas. Todo esto lo tenemos en nuestro front office del hotel, en principio una solución vertical que no tiene por qué estar de momento en CRM On Demand. ¿Y qué retos partimos? ¿De qué retos partimos para generar más negocio? Pues primero tenemos que generar contactos y tenemos que conocerles mejor para poderlos fidelizar y para poderles ofrecer los productos que requieren. Más tenemos que ser capaces de detectar oportunidades, para lo que necesitamos tener estos contactos, y de poder realizar un seguimiento de estas oportunidades, con lo cual necesitamos una solución CRM para este fin. Y además tenemos que ser capaces de todos los contactos detectados y todas las oportunidades gestionadas, que podamos analizarlas para poder extraer información, poder sacar reporting y poder facilitar la toma de decisiones. Por lo tanto, tenemos que también incrementar nuestra visibilidad en Internet, reducir costes, como hemos dicho con la solución on demand, y conseguir la fidelización de los clientes, que es uno de los mayores retos que tenemos. ¿Y cuál es el camino para conseguir esto? Nosotros planteamos la solución CRM On Demand de Oracle, a la que podremos integrar todos los datos que hemos comentado que aparecerán en el front office de nuestro hotel mediante web services en nuestra solución CRM On Demand. ¿Para qué? Pues para poder utilizar esta información tanto para reporting como para la toma de decisiones. ¿Qué áreas tienen que cubrir nuestra solución CRM? Pues primero tenemos que tener un área de marketing, hemos dicho, para captar y fidelizar nuestros contactos, una área de ventas para poder gestionar nuestras oportunidades, capacidad de organizar jerarquías y territorios, para estructurar nuestra base de datos, que podamos disponer de una herramienta de reporting ya totalmente integrada, y además pues que nos ofrezca la posibilidad de trabajar con una solución Live Help para acciones tipo Click to Chat, Click to Call, como os comentaremos más tarde. ¿Vale? Perfecto. Entonces vamos a ver cómo funcionaría un flujo completo de una solución Oracle CRM On Demand. La parte de marketing. ¿Cómo funcionaría el área de marketing? Pues bueno, podríamos generar campañas. Básicamente las campañas serían de tres tipos. Serían campañas tipo newsletter, micrositios, que son páginas web personalizadas, o formularios de registro. ¿Vale? Estos son para capturar datos o para conocer mejor los contactos que ya tengo. En base a estas tres campañas, ¿a qué nos va a llevar? A que en base a los contactos que ya dispongo y a una base de datos de contacto desconocidos que existen por la red, que se están haciendo preguntas sobre dónde puedo, en este caso, dónde puedo conseguir el hotel más adecuado a mis necesidades, en base a estos podremos detectarlos, podremos incrementarlos en nuestra base de datos y, lo que es también muy importante, poderlos segmentar. Para poder diferenciar, en el caso de que recibamos una petición o un registro altísimo de contactos, para poder saber cuáles son de calidad y cuáles no, que los podamos distinguir. Y para esto el sistema dispone de herramientas de segmentación
de nuestros contactos, como vemos aquí, con un sistema muy simple de puntuación. Además, tenemos que ser capaces de detectar el nivel de satisfacción del cliente. Tenemos que tener la capacidad de poder detectar el feedback que tenemos con ellos. Y poder conocer, por ejemplo, las aficiones que tienen nuestros contactos o nuestras cuentas. En base a esto, ya podemos generar pues, acciones, por ejemplo, de cross-selling, en base a los datos que estamos recogiendo de estos contactos y de la información que tenemos de ellos, pues volver a generar nuevas campañas pues ya más ajustadas a las necesidades de cada uno. ¿Qué pasa con el área de ventas? Ya con el área de CRM, que hemos generado una serie de leads que tenemos aquí puntuados en nuestra solución de marketing, nuestro módulo de marketing, de los cuales ya vamos a desechar los que hemos detectado como no interesantes. En base a estos, pues ya podremos generar unas cuentas y unas oportunidades contra estas cuentas, unas oportunidades de venta. ¿Y cómo vamos a ganar estas oportunidades? Pues primero, conociendo a nuestros contactos, nuestras cuentas, por ejemplo, conociendo el histórico de consumos. Ya hemos explicado que el histórico de consumos lo podíamos integrar mediante web services desde nuestra aplicación front office del hotel. Y además conociendo las preferencias de los clientes mediante los datos que hemos detectado con nuestro módulo de marketing. Por ejemplo, en el ejemplo que ponemos, pues conociendo, por ejemplo, sus aficiones. En base a esto, pues podremos cerrar oportunidades de venta y podremos convertir nuestras cuentas en clientes. Bien. Vamos a explicar también una de las soluciones de Oracle, que es el Oracle Live Help on Demand. Esto lo que quiere decir es que un visitante online en nuestra web puede interactuar con nosotros directamente en el momento en el que accede vía chat, vía email o vía telefónica. ¿Cómo funciona? Pues primero se conecta un visitante online, entonces aquí tenemos un único JavaScript que monitoriza en tiempo real el comportamiento del visitante en función de los clics que va realizando. Y los responsables de área de negocio definen reglas para ofrecer live help al visitante, adecuado en cada momento. O sea, en función de las acciones que realiza el visitante en nuestra web, la aplicación va a detectar qué tiene que ofrecerle. Por ejemplo, en este caso, el usuario pues, está interesado en un determinado producto. El usuario acepta la invitación y se establece una conexión con un agente vía chat o vía voz. O sea, aquí ofrece ya una invitación de comunicación y el sistema captura el contexto del usuario, la información que ya conoce de él, sobre todo en el caso de que ya lo tengamos registrado en nuestra solución CRM, y nos permite personalizar las acciones y los mensajes para upsell o cross-sell. Con lo cual podemos ofrecer otro producto que consideremos más adecuado, más interesante para nuestros clientes. Además, la gente que gestiona la solución pues utiliza respuestas automáticas, empleo de páginas para maximizar estas oportunidades de venta, como vemos aquí, y minimizar los tiempos de espera. Además, podemos monitorizar todas las acciones realizadas para poder sacar estadísticas de ellas. Aquí tenemos sistemas analíticos, sistemas de pruebas, encuestas de usuario que nos permitirán optimizar Live Help e incrementar la eficacia de los agentes. Por lo tanto, aquí vemos un flujo completo de cómo funcionaría una acción mediante Live Help. Esta sería una imagen de qué pinta tiene la solución de Live Help. Aquí estamos viendo pues, que tenemos una conversación vía chat con uno de nuestros contactos, donde además aquí también tenemos pestañas abiertas con otras conversaciones vía chat. Además vemos aquí la cola de espera de los otros contactos que están esperando comunicarse con nosotros. Su departamento y en el caso del contacto que tengamos seleccionado, pues sus datos principales. Con lo cual vemos lo sencillo que es gestionar la comunicación con varios contactos a la vez y con dar soporte a cada uno de ellos cuando lo necesita. Por lo tanto, es un servicio online optimizado, optimiza el servicio de atención al cliente en tiempo real al conectar al cliente online correcto con el agente correcto a través de un canal de comunicación correcto. Entonces, aquí la solución es click to call, click to chat o emailing. Los beneficios contrastados que tenemos ya de esta solución, pues primero que reduce la tasa de abandono de la compra entre un 10 y un 40% al identificar y ayudar proactivamente a los compradores en riesgo. Luego incrementa ventas online entre un 1 y un 5%, aumentando ratios de conversión.
e incrementa la satisfacción del cliente, ofreciendo siempre un in the moment online service. Y además reduce los costes de los servicios, incrementa la productividad de nuestros agentes y mejora el First Contact Resolution. Muy bien, esto era en cuanto a LifeHelp. Vamos a ver que CRM On Demand nos tiene que servir también como base de integración con cualquier otra solución que dispongamos en nuestra herramienta. Para eso ya tenemos otro webinar que podéis encontrar en nuestra web o en la web de GoToWebinar. Y ahí explicamos cómo se conecta, cómo se integra con otras soluciones. Entonces aquí pues podemos tener nuestra solución CRM On Demand conectada con nuestro ERP, con soluciones Excel, con series de noticias, con web links, con móviles, Outlook, Twitter, Business Intelligence, con Google Maps. Vamos, prácticamente podemos comunicarlo e integrarlo con todo y nos puede servir de base de integración de todo. Pues con esto vamos a ver un poco el producto. ¿Vale? Termina la presentación PPT. Hasta aquí la presentación de PPT. Vamos a ver el producto. Vale. La solución CRM On Demand, como hemos dicho, es una solución que se accede mediante un explorador web y a lo que tenemos que hacer, lógicamente, mediante un usuario y contraseña. Vamos a poner aquí, iniciar sesión. Aquí vemos ya pues, la imagen principal que tenemos preparada de nuestra solución CRM On Demand. Lo primero que quería comentar pues, es que la navegación que ofrece pues, le intenta que esté todo a un solo clic. Aquí vemos pues, que hay accesos rápidos para creación o sobre lo visto recientemente, a búsquedas o a cualquiera de las entidades que tengamos definidas. Por ejemplo, aquí pues si queremos acceder a oportunidades, si queremos acceder a cuentas, si queremos acceder a campañas, que esté todo lo más fácil y accesible posible. Además comentar que todo lo que vemos aquí, todo es personalizable, todo lo que vemos puede cambiarse de sitio, puede personalizarse, puede ocultarse, pueden añadirse nuevas opciones, pueden verse informes online. Los colores pueden adaptarse a los colores corporativos. Todo esto es muy fácilmente personalizable. Vale. Antes de entrar a intentar explicar cómo funcionaría un flujo completo, empezando por la solución de marketing, vamos a ver la solución que hemos comentado antes de LifeHelp. Vamos a ver el caso de Solmelia, que ya disponen ellos de este servicio contratado. En el caso de Solmelia, yo aquí por ejemplo he puesto que busco pues, un hotel en Barcelona. Espera, vamos a volver a entrar. Solmelia.com. Pongo por ejemplo España, Barcelona, día 30, buscar un hotel. Y aquí vemos que ya aparece una opción que dice, te llamamos gratis. Si hiciéramos clic aquí, vemos que se nos abre una pequeña ventanita en la que nos propone que le digamos si queremos que nos llamen por teléfono para gestionar en este mismo momento la venta. ¿Vale? O si queremos que nos llamen, aquí lo tienen configurado de esta manera, en 1, 3 o 5 minutos. Tenemos aquí el teléfono, hablar por teléfono, y si le diera, pues nos llamarían. Aquí vemos ya que pone Powered by Oracle, ¿vale? Lo que quiere decir que está realizado con la solución que os he comentado antes de LifeHelp. Vale. Comentado esto, vamos a acceder ahora al módulo de marketing. Vamos a ver primero, ya que hemos hablado de que se podían integrar mediante web services la información del front office del hotel, vamos a ver, por ejemplo, he preparado aquí un ejemplo muy sencillo, en la que recuperamos para una cuenta, pues por ejemplo, las noches acumuladas de hotel por año para una de nuestras cuentas. Os veo aquí, consumos hoteles, esto ha sido integrado
mediante un web service, y aquí vemos que para el 2011 pues había residido en hoteles Madrid-Barcelona, 30 noches acumuladas, 2012 Barcelona, 16 noches acumuladas. Esto es una carga muy sencilla que he preparado yo, pero puede complicarse todo lo que queramos, puede introducirse facturación, puede separarse las noches acumuladas por hotel, en función de lo que necesitemos podemos adaptar esta carga absolutamente a lo que queramos. Vale. Ahora sí vamos a ver la solución de marketing. Bueno, aquí se accede al módulo. Son módulos distintos, esto está pensado porque la primera solución que hemos visto, esta de aquí es una solución más para el equipo comercial, para el equipo de ventas, y esta es directamente ya para el departamento de marketing. Vale. Pues vamos a explicar un momento cómo funciona la página. Como vemos, el módulo, el funcionamiento es muy similar al que hemos visto anteriormente. También está todo a un solo clic en la medida de lo posible. Pues aquí tenemos acceso a campañas, a sitios web, nuestros activos, nuestros contactos, las actividades, informes, accesos rápidos aquí en la barra de la izquierda, etcétera. Pues para comenzar, vamos a explicar primero. Hemos explicado al principio que había tres grandes tipos de campañas que podríamos realizar, que será una la generación de formularios para captación de información, otra la de newsletters y otra la de videositios. Pues vamos a ver, por ejemplo, cómo se generaría un formulario web. Pondría aquí sitios web y aquí los formularios web que tengo definidos. Por ejemplo, voy a clicar en el que pongo formulario hotel. Pues aquí veo. Si me voy, por ejemplo, a campos del formulario, me diría qué campos quiero que aparezcan en mi formulario. Yo a cada campo tengo que asociarle una pregunta. Por ejemplo, me pone nombre, apellido, pues tendré que asociar cuál es su nombre, cuáles son sus apellidos, introduzca por favor su correo. ¿Vale? O sea, lo tiene asociado ya desde otro punto la aplicación. Aquí le pongo las preguntas que quiero que aparezcan en los datos que me interesa que rellene. ¿Vale? De todos los disponibles. Luego, una vez tengo definidas qué preguntas quiero, pues ya veo por aquí la lista de preguntas, podría cambiar el orden de ellas y puedo cambiar pues cómo quiero que se comporten. Por ejemplo, aquí he puesto que en la puntuación de calidad del hotel he definido una regla en la que la persona que acceda al registro haya rellenado pues que su frecuencia de alojamiento es o esporádica o habitual. Si es esporádica o habitual, le permitiré rellenar el formulario de puntuación. Si nunca accede al hotel, pues es un dato que ya no obligaré a rellenar. Esto es importante porque quiere decir que nuestros formularios son personalizables en función de las respuestas que rellene el perfil de entrada. Pues, por ejemplo, dependiendo del departamento al que pertenezca este contacto, dependiendo de sus aficiones, dependiendo de su localización, etcétera, podemos hacer que nuestro formulario sea inteligente y vaya cambiando en función de sus respuestas. Aquí veríamos un poco una vista previa, ¿vale? Podemos poner aquí, pues bueno, nuestra marca, ¿vale? En este caso hemos puesto esta imagen de las news de Qualita, que parece un poco la imagen que tendrá nuestro formulario. Y luego además podemos definir actividades de finalización, como por ejemplo correos electrónicos de agradecimiento. Es importante, luego lo veremos sobre todo en las newsletters, que todos los correos electrónicos que enviamos pues son personalizables mediante atributos. ¿Y qué puedo añadir yo aquí como atributo? En este caso lo he hecho muy sencillo, he puesto simplemente que se añada el first name. Pero aquí tenemos pues que podemos acceder pues a información detallada del contacto. Por ejemplo, en nuestro caso tengo aquí un ejemplo de qué redes se utiliza además. Y si pongo por ejemplo datos demográficos, pues puedo introducir sus apellidos, su ciudad, su compañía. En función, cualquier dato que tenga de mi contacto puedo utilizarlo para hacer una personalización en el correo electrónico que le envíe. De forma muy sencilla, vemos aquí que hay un editor HTML que nos permite trabajar muy fácilmente con todo lo que rellenemos. Tamaño, etcétera. Perfecto. Además nos dice pues la dirección de origen que va cuando
cuando tenemos un correo de notificación, la dirección donde nos va a enviar la notificación conforme ha funcionado bien y la dirección de origen que va a aparecer en el correo que enviemos. Perfecto. Vale. Así se define un formulario. Vamos a ver aquí un ejemplo. Y aquí en campañas me he definido una que era capturar contactos hoteles. Vale. Vale, donde tenemos aquí el link. Si clico en este link. Una vez tenemos el link de invitación y de registro de capturación, este link lo podemos usar y hacer interactuar con otras campañas. Yo, por ejemplo, puedo crear un micrositio, que lo veremos más tarde, y asociarle el formulario. Puedo crear una newsletter y asociarle el formulario. En este caso, os muestro directamente una página web en la que está el formulario de entrada. ¿Vale? En la que yo aquí pondría pues el nombre de Javier Gómez J. Gómez arroba lo que sea, ¿vale? Iría rellenando. Si aquí rellenada que es de frecuencia de alojación esporádica o habitual, pues vemos ya que se me ha desplegado una pregunta adicional sobre mi nivel de satisfacción y además aquí tengo pues qué aficiones son las mías principales. Si yo además ya fuera un usuario registrado, vamos aquí que pone visitante habitual, el sistema ya me rellenaría las preguntas que yo le haya definido como que si ya se han rellenado antes no las tenga que volver a rellenar. En el caso de que enviemos muchos registros para no saturar a nuestro contacto de trabajo, de forma que ya se le rellenaría automáticamente la información que ya sabemos que no ha cambiado o no es probable que haya cambiado. Bastaría solo con su confirmación. Una vez se ha terminado, se hace clic aquí en enviar y esto nos lo enviaría. Mira, aquí me avisa que la dirección de correo que he puesto no es correcta. Evidentemente tiene que tener una estructura, el sistema valida que tenga una estructura de este tipo. Y le damos a enviar. Sale aquí el mensaje de pues muchas gracias por su participación, Javier, atentamente, Departamento de Qualita. ¿Vale? Esto es un ejemplo de cómo funciona el relleno el registro de un formulario. Muy bien. Vamos a ver cómo funcionan las newsletters. Por ejemplo, he definido una que es newsletters de hoteles. Voy a ver aquí a programas, editar. Vale. Pues yo veo aquí, primero definimos una newsletter, le decimos bueno, fecha de inicio y fecha de fin. Luego le decimos la lista de destinos a los que va dirigido. Bien. Cuando nosotros disponemos de contactos en nuestra aplicación CRM On Demand, estos contactos son interfasados automáticamente. Si queremos, se pueden filtrar a nuestra solución de marketing. ¿Vale? En principio aquí lo tenemos configurado que los que hay definidos en CRM On Demand se traspasan aquí a la solución de marketing. Una vez lo tenemos aquí en el módulo de marketing, podemos hacer grupos para realizar nuestras campañas. Cuando definimos grupos, podemos definir grupos de dos tipos. Grupos de prueba, ¿veis? Aquí, listas de prueba y listas de producción. La diferencia es que las listas de prueba nos permiten generar unas listas con muy pocos contactos que pertenezcan a nuestra compañía o nosotros mismos para que podamos probar las newsletters o las campañas. ¿Por qué? Porque evidentemente si estamos generando correos no queremos hacer pruebas con contactos reales, queremos poderlo hacer con un grupo muy reducido para tenerlas muy controladas y para que cuando podamos hacer la campaña definitiva estemos seguros de que funciona exactamente como queremos. Por lo tanto, el sistema recomienda que siempre introduzcamos una lista de prueba y una lista de producción. Y ahí que estén las dos. Luego aquí tenemos pues, la invitación inicial. ¿Vale? Cuando definimos la invitación inicial, tenemos aquí el ejemplo de newsletter que hemos preparado. Aquí vemos pues, que también es personalizable, donde dice hola, y aquí vendría el nombre, hola Javier, y vendría aquí el contenido de la newsletter. Perfecto.
Luego, además, podemos asociar, como hemos hecho en este caso, un formulario de inscripción. Para enviar una newsletter vamos a enviar un clic al formulario que hemos visto antes de captura de contactos de los hoteles. ¿Por qué? Porque los formularios nos tienen que servir para dos cosas. Una, para capturar nuevos contactos, con lo cual este formulario se puede colocar en nuestra página web, o para fidelizar a los contactos que ya tenemos, para, mediante las preguntas, conocerles mejor y así ir enviándoles la información que necesitan. De ahí que sea muy interesante poder asociar el formulario a una newsletter de contactos que ya disponemos. Y luego además pues podemos definir correos electrónicos posteriores a la inscripción, como mails de agradecimiento, un correo de notificación a la persona que ha gestionado la newsletter, o un recordatorio para personas inscritas en el caso de que se organice un evento. Pues se les puede ir enviando recordatorios, es decir, ya sé que te has registrado, igualmente te recuerdo que mañana se realiza tal evento. Perfecto. Vamos a ver cómo se define una plantilla para el newsletter. Para esto son las plantillas de correo electrónico. Si vengo aquí, por ejemplo, a la definición de la plantilla, vengo aquí a editar asistente. Esta primero dice que le dé un nombre y una descripción, le daría aquí a siguiente. Vería aquí pues que tenemos lo que hemos visto, ¿vale? Un editor HTML y que nos permite insertar fotos, imágenes, todo. O incluso si yo ya tuviera un formato HTML ya preparado y no quisiera hacerlo aquí, también podría cargarlo automáticamente. Y por aquí, por el acceso a etiquetas, pues lo que hemos dicho, las personalizaciones que requiera. Bien. Vamos a ver, ahora el tercer caso sería los micrositios. Para eso vamos a ver un ejemplo concreto del caso de Cityohotels. Entonces, primero vamos a ver un caso de una newsletter real. Yo antes me he puesto un correo que me ha llegado aquí, como el ejemplo que os he visto, con la newsletter que ha enviado. ¿Vale? Si le diera aquí en registro, pues se me abriría el formulario que os he comentado. ¿Vale? Con lo cual yo aquí podría rellenar datos y demás. Vale, con esto hemos visto las newsletters, los formularios. Vamos a ver ahora un micrositio. Y para esto vamos a ver un caso real. Uno de nuestros clientes, concretamente Cityohotels, ya tiene publicado un micrositio que vamos a ver en breve. Francisco, comentarte que, Sí. aunque es cierto que hemos empezado unos minutitos tarde, si podías ajustarte al máximo al tiempo, pues te lo agradecería. Si quieres, vamos Perfecto. a ver rápidamente este ejemplo. Muy rápido, sí. Simplemente deciros pues que aquí está la web de Cityohotels y que aquí por registrarse ahora ya les lleva aquí a su formulario de entrada. Y luego comentar muy rápido, Marina, y el resto de asistentes, perdonar el retraso, que todos estos contactos detectados pues los recupera aquí, nos permite ver pues bueno, qué datos tienen, cómo se han registrado, su puntuación, y todo esto es interfasado a CRM On Demand para que podamos tramitar las oportunidades potenciales y convertirlas ya en ventas reales. Asimismo, todos los datos se podrían explotar en CRM On Demand para realizar informes. Y con esto terminamos. De acuerdo, pues muchísimas gracias a Francisco por tu ponencia. Casi no tenemos tiempo ya para preguntas, pero y veo que tenemos algunas manos levantadas. Aprovecho para indicaros a la gente que ha levantado la mano, los asistentes que han levantado la mano, que si clican por error en Raised Hand y no quieren formular una pregunta de viva voz, pues por favor que vuelvan a clicar en la misma casilla para que yo sepa, pues bueno, que se trata de un error, como comentaba. Veo que tengo estas dos manos. Voy a abrir el micrófono a Esther Martín para que haga una rápida pregunta a nuestro ponente, a Francisco. A ver, Esther, te voy a abrir el micrófono. Ah, no, baja ya la mano, Esther. Tenemos a... Bueno, veo que realmente pues se trataba de un error. Muy rápidamente, Francisco, ¿a qué tipo
hotel o de cadena de hoteles, ¿tú crees que CRM on demand se adecuaría? Nos has puesto el ejemplo de una gran cadena como es Sol Meliá, pero el hecho que sea, pues bueno, que se distribuya en versión cloud, abre las puertas también a quizás a cadenas de tamaño más pequeño o incluso a hoteles independientes. Sí, ahí está. La gracia de las soluciones iCloud, como ya has comentado, es precisamente esa, que al pagar por uso, un hotel pequeño se puede permitir perfectamente comprar y utilizar esta solución. De la misma forma, un hotel grande pues también lo puede utilizar porque ofrece toda la potencia que pueda requerir pues la gestión de miles de contactos, decenas de hoteles. No hay ningún problema. La verdad es que cubre, la gran ventaja de las soluciones on demand es esta, que cubre a todos los ámbitos. Tenemos una pregunta de Lourdes Saldívar. Con esta pregunta pues ya daríamos por finalizada esta primera ponencia. Dice Lourdes, ¿se pueden manejar diversos programas de mercadotecnia? Se pueden utilizar todos los programas que se requieran. Desgraciadamente no he tenido el tiempo de profundizar en la solución de marketing, pero se pueden definir tantos programas como se quieran y el programa dispone de la inteligencia de decidir qué programas son los más interesantes. Aquí cuando se definen las campañas hay tres tipos: la estática, la adaptativa, quiere decir que en función de las necesidades de nuestros contactos enviará unos programas u otros, y luego incluso de flujo de trabajo, que es simplemente muy rápido la pinta que tiene, que es en función del resultado de unas campañas se puede navegar a otras. Pues por ejemplo aquí si se ha detectado interés, pues se envía una invitación. Pero esto puede complicarse todo lo que queramos. Por lo tanto, se pueden generar todo el tipo de campañas que queramos. Es más, pueden ser inteligentes e ir navegando y moviéndose de unas a otras en función de los parámetros que definamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, por inaugurar esta primera conferencia online de software para hoteles. Pues gracias a todos. Solo comentaros que para más información pues podéis conectar a nuestra web o directamente vía correo electrónico conmigo mismo, ¿vale? Y podré responder a todas vuestras preguntas y dudas en detalle. Gracias a todos y nada. Simplemente decir como presentación que Abertec es una empresa 100% española, con su sede central en Madrid y ahora mismo con oficinas también en Lisboa, Portugal, Lisboa, en Brasil, en Venezuela y recientemente también hemos abierto en México. Y somos una compañía dedicada a la inteligencia del negocio. Tratamos de la información de nuestros clientes con el objetivo de ayudarles a tomar las mejores decisiones en los distintos ámbitos. Nosotros estructuramos la inteligencia de negocio en estas 4 fases, que luego aquí en la parte inferior descomponemos a la hora de hablar de las distintas herramientas, de las distintas técnicas que utilizamos para gestionar esa información, para transformarla de datos en información, de información en conocimiento, y a partir de este conocimiento que obtenemos poder tomar acciones. A partir de ahí, pues eso, trabajamos en áreas como calidad de datos, evidentemente, cuadros de mando y reporting, minería de datos, con analítica de redes sociales y luego también pues otras herramientas tipo EPM, pricing, etc. Una pequeña foto de los clientes con los que trabajamos, distribuidos por países. Como se puede ver, en general suelen ser clientes de un cierto tamaño, puesto que son los que habitualmente invierten en este mundo de la inteligencia de negocio. Aquí podemos ver algunas referencias ya de hoteles que hacen uso de nuestras herramientas, líneas aéreas, etcétera, etcétera, Telefónica también. De ellos hablaremos al final en los casos con los que estamos trabajando. Estos son referencias, evidentemente, en España. En primer lugar, vamos a ir un poquito deprisa porque la presentación es bastante amplia y trataré de acelerarlo para cumplir con los tiempos de los que disponemos. En primer lugar, simplemente un par de referencias de Gartner para decir eso.
los problemas de calidad de datos acabarán afectando a los departamentos de Data Warehouse y CRM con seguridad. Y por otro lado, pues bueno, es una de esas exposiciones suyas diciendo que las grandes empresas perderán más dinero debido a esa falta de calidad que a lo que en sí invierten en Data Warehouse y CRM. Sabemos que ahora es complicada la gestión de la información simplemente por el volumen y simplemente también con una referencia, un par de diapositivas tratando de temas, tarjetas de fidelización, ya que de esto estamos hablando, de fidelización de clientes, es una de las fuentes también de carga de datos importante que sufren nuestros sistemas y que tenemos que controlar para poderles dar solución a nuestro negocio. Unas referencias de hace nada están tomadas de una exposición de este señor de IBM, hablando del tremendo volumen de datos que se genera día a día. ¿Y de dónde vienen estos datos? Pues de todos los orígenes con los que estamos acostumbrados a trabajar diariamente y muchas veces ni siquiera podemos plantear, no le damos importancia al tema. El simple uso del móvil, el acceso a nuestro sitio web, el like en Facebook, todo esto se traduce en información que en algún sitio se almacena y da lugar a este concepto tan de moda como es el Big Data. Aún no siendo tan big para mi empresa, sí que es importante también que seamos conscientes de que aunque el volumen sea menor de los que aquí hemos mencionado, sí que estamos afectados por estos volúmenes de información y por los cambios que en ella se producen. Simplemente, o sea, como referencia aquí tenemos un dato como este de los cambios de población, cambios de dirección postal de cualquiera de nosotros, lo que acaba convirtiendo, por supuesto, esa dirección en obsoleta en nuestros sistemas en el momento en el que no tenemos cuidado de estar actualizando ese tipo de datos y otra serie de informaciones también relativas pues, a cambios de trabajo, de tarjeta de crédito, de número de teléfono, etcétera, etcétera, que tenemos almacenados habitualmente en nuestros sistemas y que pasan continuamente a ser obsoletos, por lo cual hay que estar pendientes de esa información que almacenamos. A pesar de ser así, resulta que es poco, el tema de la calidad de datos es algo en lo que no se repara habitualmente. Si nos fijamos únicamente, por no entrar en cada uno de los datos, simplemente en la banda esta oscura de la parte inferior, que es la que se refiere a aquellas empresas que tienen en proceso alguna iniciativa de calidad de datos, veremos que los porcentajes son bastante bajos. Es decir, no se le presta la atención que entendemos se debe. Perdón. ¿Por qué? Pues en muchos casos, porque no se le da la importancia que se supone tiene, porque no se tienen claros los beneficios y en muchas ocasiones, yendo al núcleo que más referencias se acumula, pues porque no hay presupuesto habitualmente para este tipo de estrategias. Estamos acostumbrados a trabajar con herramientas de este tipo, es decir, todo el mundo, independientemente del volumen de la empresa en la que trabajemos, quizá no hagamos uso de herramientas de minería o herramientas de cuadros de mando, pero desde luego informes sí que hacemos. Y esa es la parte superior, la parte visual, la parte estética de todo esto, pero sin embargo para llegar a toda esa información, a completar esa información y a obtener informes fiables, deberemos haber hecho mucha tarea previa, toda la fontanería de datos básica para cargar la información, para crear los modelos necesarios para poder segmentar adecuadamente y todo ello con una calidad de datos que, como hemos visto, habitualmente no se tiene en consideración. Para nosotros es claro, puesto que en este mundo de la inteligencia de negocios, esta es la pirámide con la que solemos trabajar habitualmente, diciendo que eso, en la parte inferior está toda esa primera fase de integración, es decir, el volcado de la información de nuestros sistemas del día a día, de nuestros sistemas operacionales, a nuestra parte informacional, aquella de la cual extraeremos luego la información en la cual se basarán todas nuestras decisiones. Bien, pues es en esta primera fase donde deberíamos ser conscientes de que esa calidad de datos es fundamental, por un concepto tan simple como si no metemos información de calidad, no sacaremos conocimiento de calidad. En todas las fases superiores, al elaborar cuadros de mando, al hacer analítica, al crear
modelos de minería de datos y al tomar las acciones correspondientes para hacer las campañas que entendemos necesarias. ¿Y qué es la calidad de datos? Pues bueno, creo que así en bruto todos tenemos una idea de lo que puede ser, ¿no? Cómo de bien están de datos, pero bueno, en definitiva, cómo concuerdan, cuál es el nivel de acuerdo entre lo que mis datos en mis sistemas dicen, qué es lo que mis datos dicen en lo que yo tengo almacenado y cómo eso representa la información que tratamos, a la que tratamos de dar respuesta. Una calidad de datos de un 100% significa que tenemos todos los datos perfectos en relación con aquello que en el mundo real tratamos, lo que tratamos de representar del mundo real. Un 0% evidentemente significaría que tenemos unos datos con una calidad bajísima. ¿Por qué se producen estos problemas de calidad de datos? Pues muchas veces, no me voy a detener en todos los elementos de estas gráficas que voy a enseñarse, pero simplemente un par de elementos. Uno, la entrada de datos siempre es un problema crítico, el cómo en el call center o en la persona que está al tanto de esa introducción de datos de clientes se introducen dichos datos si no tenemos controles en esa introducción. Cuando cambiamos de sistemas, cuando se producen migraciones de proyectos, etc. ¿Qué problemas se derivan de esa falta de calidad de los datos? Pues tardo mucho más, será más complicado consolidar datos cuando tenga que incorporarlos de distintas fuentes y como consecuencia en muchos casos se pierde confianza en los sistemas sobre los cuales trabajamos para luego tomar las decisiones. Las campañas y los mailings se convierten en costosos por la sencilla razón de que podemos tener las direcciones mal. Y en la siguiente pregunta sería esa, ¿dónde actualmente se toma la decisión? ¿Dónde se limpian los datos? Habitualmente, también es lo más correcto, en la fuente de origen, es decir, antes de cargarlos en nuestro sistema, que es la tercera de las opciones, una vez que estoy volcando los datos de mis sistemas de contabilidad, de facturación, a mis sistemas de información, es donde muchas veces vemos los datos, vemos los errores y por lo tanto se toma esa decisión. Si somos conscientes de que los hay, será mejor limpiarlos antes de ese volcán. ¿Y qué es lo que más se suele necesitar a la hora de considerar la calidad de los datos? ¿Dónde nos duele más? Pues estandarización en base a eso, a los criterios que utilizamos para, aunque solo sea, como veremos en algún ejemplo posterior, la forma en la que escribimos los números de teléfono o las direcciones postales, ¿no? La verificación de los datos, es decir, que son reales, que son correctos, que son válidos para el negocio y que cumplen con las distintas reglas o necesidades de nuestro sector concreto. Algunos problemas de calidad, no voy a detenerme aquí ni mucho menos, simplemente está la presentación en la que tenemos mucha información, pero estamos hablando de calidad de datos y aquí podemos hablar de calidad en cuanto a tres criterios como son el contenido de los datos, la estructura y la relación con otros datos. Simplemente, como ejemplo, pues en cuanto al contenido, el saber si los datos son completos y nos encontramos con que muchas veces nos falta información por datos, campos que se encuentran en blanco, cómo son los formatos, lo que comentaba antes, por ejemplo, el número de teléfono, si luego queremos hacer una segmentación por código de país o código de ciudad, cuántos teléfonos estamos hablando ahora mismo, pues tendremos un problema si la definición de estos datos, el formato de estos datos en nuestras tablas no es lo adecuado. Y por último también en cuanto a la integridad referencial, o sea, hay registros que no se encuentran donde deberían. Ahora veremos. Ejemplos que se nos dan en las consecuencias de tener clientes duplicados, pues evidentemente las consultas que se hagan en las que intervengan estos clientes no van a ser correctas. Si tenemos una dirección como esta que se ve aquí arriba, en la cual se ha incluido el código postal junto a la ciudad, cuando hagamos filtros, cuando hagamos segmentaciones referidas a la ciudad, este cliente no aparecería. Si cambiamos el género porque hay error en la forma en la que se introdujo la información, pues por supuesto si filtramos por género va a haber problemas con este cliente que tenemos aquí. En cuanto a campañas de marketing, otra serie de ejemplos, clientes duplicados evidentemente recibirían más de una comunicación. Si lo tenemos en su campo marcado como cliente en inglés o idioma con el que relacionarnos con él, el inglés, pues reciba la comunicación en ese lenguaje, en ese idioma. Y
En cuanto al código postal, pues exactamente lo mismo. Si tenemos mal escrito este código, no va a poder recibir nuestras comunicaciones. Otra serie de ejemplos repitiendo este tipo de cosas. Y aquí tenemos una serie de relaciones, una serie de ejemplos en los que se nos suele dar tablas que podemos tener cualquiera de nuestros sistemas en donde podemos encontrar este tipo de errores. Textos con formato libre donde no deberían, ya que aquí debería estar el nombre, nombres de persona y negocio en un mismo campo, información que no está donde debe, no está estandarizada, aquí podemos ver eso, número de teléfono con distinto formato, direcciones incorrectas, etcétera, etcétera. Ejemplos reales, no voy a repetir, no voy a describir todos los que tenemos aquí, porque nos ralentizaríamos mucho, simplemente encontrar cosas que son bastante habituales en cuanto al volumen de datos es bastante importante, pues una línea aérea que en su caso, en su momento, encontró que había una gran cantidad de clientes con un número de teléfono como este, con lo cual pues era difícil luego comunicarse con ellos. O compañías de seguros con pólizas con una fecha de creación incorrecta, pero que aquel que las generaba sabía que eran válidas a la hora de entrarlas en el sistema, ¿no? Bueno, una serie de casos como este, el caso que nos hemos encontrado de Mari Carmen, que se pueden escribir de casi infinitas formas, herramientas, o sea, segmentaciones que hacemos por nacionalidad de nuestros clientes para saber quiénes son nuestros mejores clientes. Este es un caso de un hotel en el que se hace una cadena de hoteles en la cual se hace ese tipo de segmentación por países y aquí tenemos en la parte superior cuál era la segmentación, quiénes eran sus mejores clientes para ellos antes de limpiar los datos y el resultado posterior una vez que se ha hecho eso, esta limpieza. ¿Por qué? Pues porque había simplemente en cuanto al nombre de país multitud de formas de hacerlo. Una vez que se soluciona el problema y se consolidan los datos, los resultados son bien distintos, como hemos visto en la presentación anterior. ¿Por qué esta mala calidad de los datos? Pues por falta de controles fundamentalmente, porque el equipo no está motivado para ello, o porque se producen cambios en nuestra empresa que obligan a modificar sistemas o a consolidar informaciones provenientes de distintos orígenes y los datos no son como deberían ser en definitiva. Y los costes, pues podemos aplicarlos a cualquier ámbito de nuestra empresa. Costes en cuanto al proceso de información o podemos simplemente en cuanto a referir en cuanto al desarrollo de una campaña de marketing, los problemas que nos puede dar, primero en cuanto a que pueden no recibirse muchas comunicaciones y segundo que si tenemos duplicidad de los datos se pueden recibir esas comunicaciones repetidas. ¿Cómo lo solucionamos? Pues con una herramienta como Trillium Software, que no solo es la herramienta en sí lo que es importante, sino que ya cumple con una metodología de calidad de datos muy definida, perfectamente estandarizada, que pasa por estas fases. Primero se investiga, se estandariza, se enriquece la información, se vinculan los datos de distintas tablas y se integra todo antes de cargarlo en nuestra base de datos. Esta metodología, aquí tenemos unos cuantos beneficios de ella, simplemente me voy a referir a esta primera. Si tenemos ya una metodología definida, ¿por qué vamos a andar inventando? Es decir, si ya se han hecho implementaciones que han tenido en cuenta todas estas cosas, mejor seguir algo que hemos visto que funciona. ¿Y cómo puede la herramienta ayudarnos? Pues Trillium es una herramienta líder en el mercado, lleva ya más de 30 años aquí dedicada exclusivamente a la calidad de datos, tiene un nivel de mantenimiento de soporte del cliente muy superior a la media, es un líder. Aquí tenéis hay una serie de referencias de clientes, tenéis por sectores y en color, en gris, son clientes que tenemos en España. Entre ellos, pues aquí veis líneas Iberia, Iberostar, Occidental, Hoteles, Telefónica, el Corte Inglés, es decir, clientes importantes. Como decía antes, Trillium tiene una aproximación ya que es la que hemos comentado antes en cuanto a la metodología necesaria para solucionar los problemas de calidad de datos y las implementaciones típicas son para esto, para gobernar datos, para tener en cuenta, para mantener la calidad de los datos en el tiempo una vez, primero saber cuál es la situación, eso es el profiling de datos y después una vez que se ha procedido a la limpieza, a la estandarización, normalización, etcétera, etcétera, como se escribe aquí, pues mantener esa calidad en el tiempo.
un ejemplo de cómo unos datos de entrada que son distintos, Paco y Francisco García, pues acaban convirtiéndose gracias a la herramienta en un formato perfectamente estandarizado de los datos según los necesitamos en nuestros sistemas. Y no solo para España, es decir, es una herramienta que permite trabajar, que puede trabajar con datos, utilizando reglas de estandarización específicas por país, corrige, valida formatos de direcciones y calles, en función de, a nivel de calle, según el país en el que nos encontremos. Por eso están estos 3 niveles: básico, disponemos de menos información; el más robusto, corrige incluso a nivel de calle en todos los países del mundo. El matching de datos para comprobar para contrastar datos que aparentemente pueden estar repetidos o que tenemos en distintas tablas. Tomamos decisiones en función de lo que aparece en estas rutinas de cuáles son las fechas, pues por ejemplo aquí se decide. Estas son decisiones que puede tomar que toma el usuario, aunque la herramienta proporciona ya unas reglas iniciales. Siempre el usuario tiene la capacidad de decidir qué es lo que va adelante, ¿no? Pues elegimos utilizar la fecha más reciente, el nombre más completo, el apellido más común, etcétera, para llegar a definir cuál es el registro que nos quedamos. Una muy rápida visión a la arquitectura. Trillium tiene una herramienta que es el motor fundamental de calidad, que permite trabajar con reglas de todos los países, y luego un director, que es el módulo que nos permite conectar con cualquiera de nuestros sistemas, o mediante lenguaje de programación con cualquier otra herramienta que queramos implementar en nuestro sistema. ¿Para qué nos sirve la calidad de datos? Para identificar duplicados, para identificar datos erróneos, como aquí, por ejemplo, que son datos que no están en el campo que corresponde, como direcciones, países fuera de su lugar, ciudades también fuera del suyo. Nos permite separar, y ya esto es un resultado de una implementación de Trillium, en la cual nos permite separar, como digo, por cada uno de los campos en función del dato que se está esperando en él. Estandarización de nombres, es decir, si nos fijamos aquí, vemos que tenemos nombres incorrectos porque se han truncado, por ejemplo, y es capaz de reconstruirlos y colocarlos en el campo correcto. Enriquecimiento postal, devolviendo en función, por ejemplo, de códigos postales, la población correcta y la provincia correcta. Todo esto, por supuesto, es configurable o diferente en función de los países. Nos sirve para desduplicar, nos sirve para enriquecer en función de datos que tenemos en otras bases de nuestro sistema, nos sirve para crear grupos de usuarios y, en definitiva, para orientar, mediante la integración de los datos, el enriquecimiento de estos con bases de datos externas y definición, en caso de que tuviéramos datos de este tipo de clientes de grupos en la empresa o en la familia, pues crear una única base de datos, pero siempre orientada al cliente para completar nuestra data warehouse. Lo mismo en nuestro sistema de CRM operacional. En definitiva, acabar teniendo una visión única del cliente, que es lo que nos interesa. Aquí tenemos un caso de estudio de una gran empresa que tenía un problema que acabó resolviendo, un problema que se centraba en la necesidad de fidelizar clientes. Esto es una empresa, pero no es del sector hotelero, con lo cual voy al final a otros casos, como los que tenéis aquí. Aquí tenemos una gran cadena hotelera en la cual hacemos un proceso de mantenimiento. Esta herramienta permite incluso hacerlo no solamente instalando la herramienta en sus instalaciones, sino también externamente. Entonces aquí, por un lado, lo que hacemos es extraer los datos, se tratan, se definen y se devuelven al cliente. En este caso, En este caso, se hace online, como decíamos, conectando con los sistemas del cliente. Se procesaron en principio 6 millones de registros y se trabajó con proyectos específicos para 11 países. Con una relación, aquí tenéis de todo lo que existe en su momento: normalización, estandarización, identificación, desduplicación de datos y, en definitiva, como hemos comentado, pues crear una visión única del cliente. Y esto es muy importante en la línea última, utilizando proyectos específicos para cada uno de los 11 países con los que se estaba trabajando. Otra cadena de hoteles, en la cual, pues bueno, lo que se estaba haciendo era eso, integrar en el CRM analítico
los datos procedentes de agencias de viajes, mayoristas, etcétera. Hubo que depurar toda la información procedente de todos estos diferentes orígenes y al final crear registros tanto de huéspedes como de sus interlocutores comerciales, independientemente del país del que viniera, aplicando las reglas específicas para cada uno de ellos. Otro ejemplo en el cual también se desarrolló todo este proyecto de calidad de datos, adaptando pues las fuentes al nuevo CRM operacional. Hubo que modificar la base de datos y, en definitiva, en cuanto a calidad, lo que se hizo pues es esto: normalización, vinculación de datos de contratos con clientes y mantener esa calidad de datos en el tiempo para 15 países, como podéis ver aquí. Y al final, en definitiva, lo que con esto se consigue es mantener esta calidad de datos para poder dirigirte al cliente de forma específica con la garantía de que los datos son los correctos. El proyecto que también hicimos en Iberia para su tarjeta la puesta en marcha de la tarjeta de fidelización, se trabajó con más de 26 fuentes inicialmente para tratar de conseguir esa visión unificada y simplemente, para terminar, saliendo del campo puramente hotelero, hay otra serie de empresas también de muy distintos sectores, como es el caso de Telefónica, en el cual esto se ha aplicado para, ya no hablando de clientes, sino de, bueno, también estamos hablando, sí, quería decir que estamos en el departamento de logística y entonces era la identificación de los clientes al final para validar todas las entradas que se producían por los distintos puntos de contacto con y confirmar que un cliente está ya dado de alta o no, y en función de eso crear un nuevo registro o validar la información que se estaba introduciendo con los datos que ya teníamos ahí. Bien, paso otros dos casos que están ahí, todavía no están en marcha, pero ahí están ya aprobados también. Simplemente a partir de ahora pues os paso a Nuria para que haga una pequeña introducción a la herramienta y os pueda comentar cómo funciona. Hola. Bueno, vamos a hacer una pequeña demo, pequeñísima, porque tenemos, por cuestión de tiempo, de la herramienta. Teniendo en cuenta lo que había estado comentando Mario sobre la metodología de calidad de datos, si ves la pantalla, la herramienta está dividida en 4 secciones, que es descubrir o investigar los datos, la parte de desarrollo, la parte de cómo se va a ejecutar el proyecto y la parte de gestión. Nosotros ahora mismo solamente vamos a ver la de descubrir, que es la de investigar qué problemas de datos hay antes de ponerse a arreglarlos, a solucionarlos. Nosotros en esta herramienta decimos un poco que se hace investigación en 3 dimensiones. Una dimensión es campo a campo, analizar cada campo de manera independiente, los valores únicos, formatos, etcétera. Después en 2 dimensiones, que es relaciones entre campos dentro de una misma tabla, como por ejemplo las dependencias o primary keys. Y también los joins entre tablas, que serían las 3 dimensiones. Si empezamos por la parte de una dimensión, nosotros tenemos aquí unas cuantas tablas cargadas de prueba. Tenemos una tabla de clientes con los clásicos campos que tiene una tabla de clientes, como por ejemplo el NIF. Nosotros podemos ir viendo, si miráis aquí a la derecha, nos va a mostrar los valores únicos y la frecuencia que tienen. Por ejemplo, este primer valor, que son 8 unos seguidos, está 858 veces, lo cual correspondía en 1,7 del porcentaje del total de la tabla. Y así 1 a 1. Lo cual ya nos va a dar, por ejemplo, en este caso, nos da un dato muy válido, muy valioso, que es que el NIF debería ser único. Y ya estamos viendo pues que no. Bien, ¿qué más información nos da campo a campo? Bueno, pues nos da también información sobre los formatos. También en un campo NIF hay unos formatos muy concretos que se aceptan y otra serie de formatos que no se aceptan. Nosotros podemos ver los formatos que hay. Por ejemplo, vemos que el formato más repetido es correcto, porque sería 8 números y una letra, pero si navegamos para ver cuáles son esos casos, ya vemos que el primer valor sería incorrecto. Es decir, es una combinación de distintos análisis lo que nos va a dar el resultado y nos va a demostrar dónde tenemos que hacer las correcciones, y además nos va a ayudar también a establecer qué estándares son los que se van a aplicar. Si pasamos a un campo, por ejemplo, de tipo texto, tiene otras funciones también interesantes, como serían los metafonos, que son códigos que se generan en función del sonido fonético de las palabras.
Aquí nos ayuda esto a encontrar, por ejemplo, errores ortográficos, errores tipográficos, como comentaba antes Mario, el famoso caso de María del Carmen, que siempre suele causar bastante error. Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos 601 registros, perdón, que corresponde a 150 valores distintos y que generan un mismo código metafón. Si navegamos, vemos que efectivamente es que hay 150 maneras distintas, como puedes ver, de escribir María del Carmen. Bueno, pues esto nos va a ayudar a arreglar en un paso posterior todas estas incorrecciones. Más cosas que podemos ver en estos campos, pues por ejemplo, en cuanto a análisis, reglas de negocio, nosotros no nos tenemos que ceñir solo a ver valores únicos y formatos, etcétera. Yo también puedo introducir mis propias reglas de negocio que quiero que se cumplan y quiero ver en qué porcentaje se cumplen. Por ejemplo, nosotros tenemos una serie de reglas ya creadas. Por ejemplo, esta de aquí de validación de formatos de email. Podemos crear una regla en la cual le decimos todos los caracteres prohibidos que tiene una dirección de email, los componentes que tiene que tener, pues por ejemplo, mínimo una arroba y solo una, tiene que tener un punto mínimo, los dominios correctos, etcétera. A partir de ahí podemos verificar y esta regla nos dice que se cumple solo en un 99,6%. Desde aquí mismo nosotros somos capaces de navegar aquellos registros que, perdona porque se ve el código postal, vamos a buscar el email que es lo que nos interesa. Podemos ver todos aquellos registros que están incumpliendo esta regla. Por ejemplo, veis aquí en la parte del nombre tiene una barra que está prohibida, aquí es .c al final, eso está mal. Bueno, una serie de características que hacen que estos emails estén mal, con lo cual ya sabemos, tendremos que decidir cómo actuar, pero como mínimo ya tenemos aislado el grupo de registros que tienen el email mal. Y como igual que el email, pues cualquier otra característica. Es decir, podemos meter nuestras propias reglas de negocio, aparte de reglas específicas campo a campo. Es decir, podemos tener reglas básicas, como si un campo, por ejemplo en NIR, podemos configurar si admite nulos o no admite nulos, qué valores puede tener, qué rango de valores o qué formatos puede tener. Por ejemplo, aquí tenemos una regla activada en la que le estamos diciendo los formatos que se admiten dentro de un NIR, que sería básicamente 9 números y una letra, 8 números, una letra, 8 números, o letra, 8 números, 7 números letra, ¿no? Que podría ser un NIF o un CIF, una tarjeta de residente. Aquí nos está diciendo que no se está cumpliendo en todos los casos, que yo puedo, como siempre, navegar a los registros que fallan. Y aquí me está mostrando efectivamente todos los casos en los que no se cumple. Bien, esto a grandes rasgos a nivel de campo a campo. Muy rápidamente, porque veo que ya me estoy pasando, que sí quería mostraros otros análisis que hace, por ejemplo, de primary keys. Podemos analizar tabla a tabla las primary keys, no solamente las que nosotros creemos que deben ser la primary key de una tabla, sino también le podemos decir que nos descubra, descubrir keys, es decir, le damos unas características, si le podemos decir, oye, en la tabla de clientes, encuéntrame todos aquellos registros que cumplan las siguientes condiciones. Pues, por ejemplo, que la combinación de, como mucho, 4 campos sea única en, como mínimo, un 98%. Me va a sacar todas las combinaciones que cumplan estas características. Entonces, esto nos ayuda muchas veces porque hay modelos antiguos que no están bien diseñados y que las primary keys a lo mejor son combinación de muchos campos y ya no es necesario en la actualidad. De manera que se puede optimizar. O sea, también ayuda a la optimización de modelos. Y otro tema también importante son las dependencias. Las dependencias son las relaciones de campos dentro de una misma tabla. Aquí tengo algunos ejemplos creados para que nos entendamos. Por ejemplo, este de aquí, esta primera fila. Yo lo que digo aquí es que cada vez que yo tenga un mismo valor en el campo nombre, debería tener un mismo valor en el campo sexo. Es decir, cada vez que yo tenga Nuria en el campo nombre, el campo sexo debería ser femenino. Sin embargo, esta regla, una vez ejecutada, me está diciendo que solo se cumple en un 98%. Lo cual indica que hay un 2% que no lo está cumpliendo. Bueno, pues vamos a ver esos conflictos y aquí me los enseña. Aquí me está diciendo que tengo, por ejemplo, aquí 14 veces a María Dolores como femenino y una como masculino. 178 veces a Ignacio como masculino y 2 como femenino. Entonces, desde aquí podemos ir creando las reglas que luego se aplicarán en una fase posterior en la limpieza de los datos. Hay muchas más cosas que ver, obviamente, y podemos combinar todo tipo de análisis. Por cuestión de tiempo, pues no puedo enseñar mucho más, pero bueno, podéis imaginar que, te digo, campo a campo, etcétera, pues viendo los tipos de datos que se admiten, vamos al NIF, podemos ver información a nivel de contenido, información estructural, como un tipo de dato, string, decimales, enteros, nos va mostrando, como si campo a campo, si ese campo forma parte de alguna primary key, de alguna dependencia o de algún join entre tablas.
Y lo mismo a nivel de tabla, pues tenemos un montón de información, pues de valores mínimos, valores máximos, longitudes máximas de registros, longitudes mínimas, valores poblados, campos nulos, etc. Con esto un poco muy resumido, podemos ver la parte, hemos visto la parte de descubrimiento. Sí. Sí, muy bien. Nada, únicamente pues eso, si queréis alguna pregunta, pues aquí estamos para responderlo, a pesar de lo acelerado de la exposición. Esperamos que haya quedado claro lo que os hemos querido contar. Perfecto, muchísimas gracias. Efectivamente, te podéis hacer preguntas a los expertos de Abertec de dos formas, ya sabéis, escribiéndolas donde pone questions o levantando la mano, accionando el Raise Your Hand, que aparece, es un botón en la botonera vertical. Si levantáis la mano, bueno, se supone que queréis plantear la pregunta vía voz IP, lo cual, bueno, también os recomiendo porque es una forma de interactuar directamente con los ponentes. Os oiremos igual que me estáis oyendo a mí o les estáis oyendo a ellos. A ver, Lourdes, tienes la mano levantada. No sé si no quieres hacer pregunta vía voz IP, bájala. Si no, bueno, lo que voy a hacer es abrirte el micrófono. A ver, Lourdes Zaldívar. A ver si quieres... Ah, vale. La has vuelto a subir. Bueno, te voy a abrir el micrófono a ver si quieres hacer la pregunta vía voz IP. Hola, Lourdes. Hola, Lourdes. Lourdes. Te estamos oyendo, Lourdes. No sé si quieres hacer una pregunta vía voz IP. Bueno, parece que no quiere hacerla. No, muchas gracias, vale. Bueno, pues entonces a mí me gustaría preguntaros, mientras me plantean alguna pregunta los asistentes, me gustaría preguntaros un par de cosas que me han venido a la cabeza. En primer lugar, estos sistemas de calidad de datos, por la experiencia que vosotros tenéis, ¿están pensados o son, por así decirlo, beneficiosos exclusivamente para grandes cantidades de datos? ¿Hay algún volumen de datos que pudiéramos decir a partir del cual bueno, pues es aconsejable o es beneficioso, o hay un volumen un volumen de datos por debajo del cual no es recomendable? Bueno, ¿me oís? Sí, perfectamente. Bien, inicialmente esto es una herramienta que es no solo la herramienta, sino las técnicas estas son recomendables para empresas de cualquier volumen. Evidentemente, no para todas al final el ratio será igual de bueno. El ratio me refiero volumen de datos contra coste de la solución. Pero no hay un volumen de partida a partir del cual decir a partir de 100.000 datos o de ahí para abajo, de 100.000 registros no es interesante. No, simplemente es porque también hay posibilidades de soluciones online. El caso es que la calidad de datos es importante para cualquier empresa, y estamos hablando de empresas de empresas hoteleras que tienen su principal activo es el dato de su cliente. Tanto más importante será cuanto más les duela esa relación con el cliente debido a los problemas de calidad que puedan tener. Es decir, es algo que es útil para todas, pero también, como en todo proyecto, habrá que valorar finalmente pues el esfuerzo necesario para el desarrollo contra el valor que se va a conseguir. Cuando hablas de que hay una opción online de esta herramienta, ¿vosotros la ofrecéis o que la hay, sí, digamos, por ahí? No, las hay y nosotros las hacemos. Incluso de la aceleración, si queréis, hay uno de los proyectos que describí al final, es para una empresa hotelera más o menos grande, en donde realmente es un proceso todo online. O sea, ellos y nosotros hemos automatizado el proceso de extracción y de envío de los datos nuevos que les llegan a su CRM o a su Data Warehouse, y automáticamente, como digo, se nos envían los datos y nosotros, en base a esas reglas que se han definido, se los devolvemos limpios. O sea, que ya estáis utilizando con alguna cadena hotelera de aquí española. Sí.
¿Qué te voy a decir? Cada vez más, o sea, vosotros, tradicionalmente cuando se habla de calidad de datos, pues vosotros lo habéis mencionado, se habla de direcciones también, pues si las calles están mal, los portales están mal, las calles en catalán o en castellano, pero realmente y en la práctica cada vez este tipo de datos tiene menos valor para las empresas, ¿no? Porque en el fondo cada vez tiene más valor, por ejemplo, el email, ¿no? Que también lo habéis mencionado. ¿Esto es así o no es tan así? Sigue teniendo valor. Quizá otros campos que antes o no existían o no lo tenían también están adquiriendo valor. No por ello se dejan de limpiar las direcciones, que siguen siendo importantes y, por ejemplo, en nuestra experiencia en la industria hotelera sigue importándoles. Sí. Sí es cierto que se han añadido otros campos nuevos que también tienen importancia. Y también es cierto que cuando hablamos de calidad de datos siempre parece que estamos hablando de datos de cliente. Pero no es así, es decir, estas herramientas, Trillium, se puede adaptar a cualquier tipo de dato. Y un ejemplo es que, por ejemplo, en Iberia, aparte de limpiar datos de cliente, de su tarjeta Iberia Plus y demás, lo utilizan para limpiar números de billetes, números de vuelo, reclamaciones, etcétera. Entonces, es capaz de gestionar cualquier tipo de dato. Y volviendo al tema de la dirección, evidentemente han aparecido campos nuevos, que el campo de correo electrónico, etcétera, etcétera, pero la dirección sigue siendo muy importante, por ejemplo, a la hora de segmentar. En cuanto a que en una de las fases que comentábamos, una de las tareas importantes es el enriquecimiento, y uno de los enriquecimientos habituales es el de los datos de cliente con fuentes externas, pues por ejemplo, sí, censo, INE, nivel social, es decir, son capaces de segmentar clientes por simplemente su dirección, es decir, por saber dónde vives, saben que tienes un perfil u otro, con lo cual la dirección sigue siendo muy válida, aparte de que también cada vez entran más también en juego las coordenadas GPS, etcétera, etcétera, de cara a ser utilizadas en herramientas ya de geomarketing para ayudar a definir, a aportar más información, más variables en cuanto a lo que es el perfil completo del cliente. Bueno, y la última pregunta, ¿tenéis partners en Latinoamérica y qué tipo y si tenéis clientes, partners o clientes o buscáis partners? A ver, nosotros somos distribuidores, en España somos distribuidores de Trillium Software, distribuidores únicos, como bien dice Nuria. En Sudamérica hay también posibilidad de distribuirlo en aquellos países en los que nosotros no estemos, es decir, Trillium es una herramienta, es norteamericana y trabaja con partners en las distintas geografías. Entonces, en ese sentido, siempre que no sean los países en los que estemos nosotros, no hay problema en ver esa posibilidad. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo, muchísimas gracias a los asistentes y vamos a ya dar paso a la siguiente ponencia. Pues bueno, dicho esto, voy a presentar ya la que va a ser la primera sesión de esta conferencia online. Es una sesión que va a ir a cargo de Qualita y que tiene por título, como veis, Oracle CRM, Marketing on Demand y e-commerce específico para hoteles. Tenemos ya al ponente listo, él es Francisco de Illana y es Project Manager y Business Senior Consultant de Qualita. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola Marina, ¿qué tal? Bueno, te paso los mandos. Adelante. De acuerdo, muchas gracias. Hola a todos. Bien. Lo que vamos a ver en esta primera sesión, tal como ha explicado Marina, pues vamos a ver la solución CRM on Demand de Oracle, mostrando también el módulo de Marketing on Demand y intentando explicar todos los beneficios que puede aportar al sector hotelero y las soluciones e-commerce, algunas de las soluciones e-commerce que propone Oracle. La presentación la vamos a organizar en dos fases. Primero mostraremos un PPT explicando las funcionalidades básicas y qué vamos a ver, y luego haremos una pequeña demo de producto para que veamos qué pinta tiene la herramienta y cómo funciona. Perfecto. Paso a presentar brevemente a la compañía. Vale, Qualita Solutions es un Partner Gold de Oracle y está certificado y premiado en aplicaciones y tecnología Oracle.
Nuestra oficina central está en Sant Cugat del Vallès y tenemos también otras oficinas en Valencia, Madrid o Girona. Tenemos ahora mismo unos 35 empleados y ofrecemos servicios de consultoría, formación y soporte. Tenemos alrededor de unos 80 clientes y nuestras principales áreas de conocimiento pues son softwares como el RP, CRM, Business Intelligence, herramientas de reporting, soluciones on demand, .NET, Java, etc. Vamos a explicar rápidamente cuáles son los objetivos básicos que debe cumplir todo CRM. Entonces, un CRM debe maximizar la rentabilidad de relación con el cliente. Sus principales objetivos serían, primero, captar nuevos contactos o nuevos clientes potenciales mediante campañas de marketing. Por lo tanto, estas campañas de marketing deben ofrecernos la facilidad para generar contactos, identificar diferentes grupos de posibles compradores, dar a conocer nuestros productos y poder desarrollar planes de marketing periódicos, ¿vale? Para que no tengamos que estar siempre pendientes de estar activando nuestras campañas, como que se puedan definir de forma periódica, con lo cual reduzca la demanda de nuestro trabajo. El siguiente objetivo sería, después de captar, vender. Por lo tanto, necesitamos tener conocimiento de las preferencias y hábitos que tienen estos contactos y estos clientes que hemos contactado. Además, disponer pues, de una agenda comercial conjunta, un objetivo común, o sea, una herramienta común en la que todos nuestros comerciales puedan trabajar de una misma manera y con una base de datos común. Y además que podamos disponer de la información necesaria para respuestas rápidas a las necesidades de nuestros clientes. Y el tercer gran objetivo sería fidelizar. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que ser capaces de tener una herramienta que nos permita incrementar el grado de satisfacción de nuestros clientes y lograr pues, que el cliente se está reconocido y además anticiparnos a las posibles situaciones de riesgo que podamos detectar. Vale, esto en cuanto a los objetivos. Como la aplicación que vamos a mostrar es una solución on demand, que es algo que está ahora en auge y que todas las aplicaciones están yendo en esta dirección, vamos a explicar un poquito lo que es, porque seguro que para muchos todavía quedan dudas. A ver, una solución on demand lo que quiere decir es que vamos a disponer de una base de datos, que en el caso de Oracle estará en Estados Unidos, y que accederemos a la aplicación vía un explorador web vía Internet. Me parece que es como yo, Mario Peñas. Perdón. Y que vamos a acceder mediante un explorador web y accederemos a una base de datos ya común donde residirá todo allí el servidor de Oracle. Por lo tanto, estemos donde estemos, podremos acceder todos al mismo lugar sin necesidad de disponer de una base de datos en nuestra casa. ¿Cuáles son los beneficios de on demand? Pues primero la adopción, que es accesible a través de Internet. Solo hace falta un explorador. Luego que Internet es familiar, es algo fácil de usar, no es una herramienta que nos vaya a costar empezar a usarla, es algo que todos conocemos. Luego que es de muy baja inversión, claro, no tenemos coste de hardware, todo corre a cargo del proveedor, en este caso Oracle. No tenemos costes de actualizaciones, también las actualizaciones se encarga de hacerlas ella Oracle periódicamente. También esto va sin coste. Y luego sin costes de mantenimiento. Evidentemente todo el mantenimiento va a cargo del proveedor. Nos podemos olvidar de todo el mantenimiento de la aplicación. Tanto la inversión es realmente baja. Y luego que se paga por uso. Por lo tanto, nosotros estaremos pagando cuotas en función del uso que le demos. Pagaremos más o pagaremos menos. Por lo tanto, una empresa pequeña pagará solamente por lo que necesite, 3 o 4 cuentas, poco uso. Y una gran empresa que necesite cientos de cuentas, pues pagará por cuota y pagará más. Por lo tanto, no estamos pagando nunca de más, sino solamente por lo que usamos. Y luego que ya nos viene con una integración ya predeterminada. Ya tenemos pues la mayor parte de configuraciones ya preparadas. Ya tenemos una arquitectura de integración, un soporte completo de web services, que es la herramienta que utiliza la solución para podernos comunicar con otras aplicaciones y con otras entidades, para que sea muy fácil interfazar esta solución CRM on demand con cualquier otra aplicación o fuente de datos que podamos tener, lo cual va a ser muy interesante. Muy bien, explicado un poquito qué es una solución on demand, vamos a ver en qué consiste una solución CRM on demand para hoteles o en qué debe consistir en base a la solución que vamos a explicar. Primero vamos a partir del front office del hotel. Front office del hotel, pues nosotros estaremos gestionando pues, las noches de hotel, la facturación del restaurante, la reserva de salas, si estamos vendiendo parking también las horas de parking vendidas,
Todo esto lo tenemos en nuestro front office del hotel, en principio una solución vertical que no tiene por qué estar de momento en CRM on Demand. ¿Y qué retos partimos? ¿De qué retos partimos para generar más negocio? Pues primero tenemos que generar contactos y tenemos que conocerles mejor para poderlos fidelizar y para poderles ofrecer los productos que requieren. Más tenemos que ser capaces de detectar oportunidades, por lo que necesitamos tener estos contactos, y de poder realizar un seguimiento de estas oportunidades, con lo cual necesitamos una solución CRM para este fin. Y además tenemos que ser capaces de todos los contactos detectados y todas las oportunidades gestionadas, que podamos analizarlas para poder extraer información, poder sacar reporting y poder facilitar la toma de decisiones. Por lo tanto, tenemos que también incrementar nuestra visibilidad en Internet, reducir costes, como hemos dicho con la solución on demand, y conseguir la fidelización de los clientes, que es uno de los mayores retos que tenemos. ¿Y cuál es el camino para conseguir esto? Nosotros planteamos la solución CRM on Demand de Oracle, a la que podremos integrar todos los datos que hemos comentado que aparecerán en el front office de nuestro hotel mediante web services en nuestra solución CRM on Demand. ¿Para qué? Pues para poder utilizar esta información tanto para reporting como para la toma de decisiones. ¿Qué áreas tienen que cubrir nuestra solución CRM? Pues primero tenemos que tener un área de marketing, hemos dicho, para captar y fidelizar nuestros contactos, una área de ventas para poder gestionar nuestras oportunidades, capacidad de organizar jerarquías y territorios, para estructurar nuestra base de datos, que podamos disponer de una herramienta de reporting ya totalmente integrada, y además pues que nos ofrezca la posibilidad de trabajar con una solución Live Help para acciones tipo Click to Chat, Click to Call, como os comentaremos más tarde. ¿Vale? Perfecto. Entonces vamos a ver cómo funcionaría un flujo completo de una solución Oracle CRM on Demand. La parte de marketing. ¿Cómo funcionaría el área de marketing? Pues bueno, podríamos generar campañas. Básicamente las campañas serían de tres tipos. Serían campañas tipo newsletter, micrositios, que son páginas web personalizadas, o formularios de registro. ¿Vale? Estos son para capturar datos o para conocer mejor los contactos que ya tengo. En base a estas tres campañas, ¿a qué nos va a llevar? A que en base a los contactos que ya dispongo y a una base de datos de contacto desconocidos que existen por la red, que se están haciendo preguntas sobre en este caso, dónde puedo conseguir el hotel más adecuado a mis necesidades, en base a estos podremos detectarlos, podremos incrementarlos en nuestra base de datos y, lo que es también muy importante, poderlos segmentar para poder diferenciar en el caso de que recibamos una petición o un registro altísimo de contactos, para poder saber cuáles son de calidad y cuáles no, que los podamos distinguir. Y para esto el sistema dispone de herramientas de segmentación de nuestros contactos, como vemos aquí, con un sistema muy simple de puntuación. Además tenemos que ser capaces de detectar el nivel de satisfacción del cliente. Tenemos que tener la capacidad de poder detectar el feedback que tenemos con ellos. Y poder conocer, por ejemplo, las aficiones que tienen nuestros contactos o nuestras cuentas. En base a esto, ya podemos generar pues acciones, por ejemplo, de cross-selling, en base a los datos que estamos recogiendo de estos contactos y de la información que tenemos de ellos, pues volver a generar nuevas campañas pues ya más ajustadas a las necesidades de cada uno. ¿Qué pasa con el área de ventas? Ya con el área de CRM, que hemos generado una serie de leads que tenemos aquí puntuados en nuestra solución de marketing, nuestro módulo de marketing, de los cuales ya vamos a desechar los que hemos detectado como no interesantes. En base a estos, pues ya podremos generar unas cuentas y unas oportunidades contra estas cuentas, unas oportunidades de venta. ¿Y cómo vamos a ganar estas oportunidades? Pues primero, conociendo a nuestros contactos, nuestras cuentas, por ejemplo, conociendo el histórico de consumos. Ya hemos explicado que el histórico de consumos lo podíamos integrar mediante web services desde nuestra aplicación front office del hotel. Y además conociendo las preferencias de los clientes mediante los datos que hemos detectado con nuestro módulo de marketing. Por ejemplo, en el ejemplo que ponemos, pues conociendo, por ejemplo, sus aficiones.
En base a esto, pues podremos cerrar oportunidades de venta y podremos convertir nuestras cuentas en clientes. Bien. Vamos a explicar también una de las soluciones de Oracle, que es el Oracle Live Help on Demand. Esto lo que quiere decir es que un visitante online en nuestra web puede interactuar con nosotros directamente en el momento en el que accede vía chat, vía email o vía telefónica. ¿Cómo funciona? Pues primero se conecta un visitante online, entonces aquí tenemos un único JavaScript que monitoriza en tiempo real el comportamiento del visitante en función de los clics que va realizando. Y los responsables de área de negocio definen reglas para ofrecer live help al visitante, adecuado en cada momento. O sea, en función de las acciones que realiza el visitante en nuestra web, la aplicación va a detectar qué tiene que ofrecerle. Por ejemplo, en este caso, el usuario pues está interesado en un determinado producto. El usuario acepta la invitación y se establece una conexión con un agente vía chat o vía voz. Aquí ofrece ya una invitación de comunicación y el sistema captura el contexto del usuario, la información que ya conoce de él, sobre todo en el caso de que ya lo tengamos registrado en nuestra solución CRM, y nos permite personalizar las acciones y los mensajes para upsell o cross-sell. Con lo cual podemos ofrecer otro producto que consideremos más adecuado, más interesante para nuestros clientes. Además, la gente que gestiona la solución pues utiliza respuestas automáticas, empleo de páginas para maximizar estas oportunidades de venta, como vemos aquí, y minimizar los tiempos de espera. Además, podemos monitorizar todas las acciones realizadas para poder sacar estadísticas de ellas. Donde aquí tenemos sistemas analíticos, sistemas de pruebas, encuestas de usuario que nos permitirán optimizar Live Help e incrementar la eficacia de los agentes. Por lo tanto, aquí vemos un flujo completo de cómo funcionaría una acción mediante Live Help. Esta sería una imagen de qué pinta tiene la solución de Live Help. Aquí estamos viendo pues, que tenemos una conversación vía chat con uno de nuestros contactos, donde además aquí también tenemos pestañas abiertas con otras conversaciones vía chat. Además vemos aquí la cola de espera de los otros contactos que están esperando comunicarse con nosotros. Su departamento y en el caso del contacto que tengamos seleccionado, pues sus datos principales. Con lo cual vemos lo sencillo que es gestionar la comunicación con varios contactos a la vez y con dar soporte a cada uno de ellos cuando lo necesita. Por lo tanto, es un servicio online optimizado, optimiza el servicio de atención al cliente en tiempo real al conectar al cliente online correcto con el agente correcto a través de un canal de comunicación correcto. Pues aquí las soluciones click to call, click to chat o emailing. Los beneficios contrastados que tenemos ya de esta solución, pues primero que reduce la tasa de abandono de la compra entre un 10 y un 40% al identificar y ayudar proactivamente a los compradores en riesgo. Luego incrementa ventas online entre un 1 y un 5%, aumentando ratios de conversión. E incrementa la satisfacción del cliente, ofreciendo siempre un in the moment online service. Y además reduce los costes de los servicios, incrementa la productividad de nuestros agentes y mejora el First Contact Resolution. Muy bien, esto era en cuanto a Live Help. Vamos a ver que CRM On Demand nos tiene que servir también como base de integración con cualquier otra solución que dispongamos en nuestra herramienta. Para eso ya tenemos otro webinar que podéis encontrar en nuestra web o en la web de GoToWebinar y ahí explicamos cómo se conecta, cómo se integra con otras soluciones. Entonces aquí pues podemos tener nuestra solución CRM On Demand conectada con nuestro ERP, con soluciones Excel, con series de noticias, con web links, con móviles, Outlook, Twitter, Business Intelligence, con Google Maps. Vamos, prácticamente podemos comunicarlo e integrarlo con todo y nos puede servir de base de integración de todo. Pues con esto vamos a ver un poco el producto. ¿Vale? Termina la presentación PPT. Hasta aquí la presentación de PPT. Vamos a ver el producto. Vale. La solución CRM On Demand, como hemos dicho, es una solución que se accede mediante un explorador web y a lo que tenemos que acceder, lógicamente, mediante un usuario y contraseña. Vamos a poner aquí, iniciar sesión.
Aquí vemos ya pues la imagen principal que tenemos preparada de nuestra solución CRM On Demand. Lo primero que quería comentar pues es que la navegación que ofrece pues le intenta que esté todo a un solo clic. Aquí vemos pues que hay accesos rápidos para creación o sobre lo visto recientemente, a búsquedas o a cualquiera de las entidades que tengamos definidas. Por ejemplo, aquí pues si queremos acceder a oportunidades, si queremos acceder a cuentas, si queremos acceder a campañas, que esté todo lo más fácil y accesible posible. Además, comentar que todo lo que vemos aquí, todo es personalizable, todo lo que vemos puede cambiarse de sitio, puede personalizarse, puede ocultarse, pueden añadirse nuevas opciones, pueden verse informes online. Los colores pueden adaptarse a los colores corporativos. Todo esto es muy fácilmente personalizable. Vale. Antes de entrar a intentar explicar cómo funcionaría un flujo completo, empezando por la solución de marketing, vamos a ver la solución que hemos comentado antes de LifeHelp. Vamos a ver el caso de Solmelia, que ya disponen ellos de este servicio contratado. En el caso de Solmelia, yo aquí por ejemplo he puesto que busco pues, un hotel en Barcelona. Espera, vamos a volver a entrar. Solmelia.com. Pongo por ejemplo España, Barcelona, día 30, buscar un hotel. Y aquí vemos que ya aparece una opción que dice, te llamamos gratis. Si hiciéramos clic aquí, pues que eso nos abre una pequeña ventanita en la que nos propone que le digamos si queremos que nos llamen por teléfono para gestionar en este mismo momento la venta. ¿Vale? O si queremos que nos llamen, aquí lo tienen configurado de esta manera, en 1, 3 o 5 minutos. Tenemos aquí el teléfono, hablar por teléfono, y si le diera, pues nos llamarían. Aquí vemos ya que pone Powered by Oracle, ¿vale? Lo que quiere decir que está realizado con la solución que os he comentado antes de LifeHelp. Vale. Comentado esto, vamos a acceder ahora al módulo de marketing. Vamos a ver primero, ya que hemos hablado de que se podían integrar mediante web services la información del front office del hotel, vamos a ver, por ejemplo, he preparado aquí un ejemplo muy sencillo, en la que recuperamos para una cuenta, pues por ejemplo, las noches acumuladas de hotel por año para una de nuestras cuentas. Os veo aquí, consumos hoteles, esto ha sido integrado mediante web service, y aquí vemos que para el 2011 pues había residido en hoteles Madrid-Barcelona, 30 noches acumuladas, 2012 Barcelona, 16 noches acumuladas. Esto es una carga muy sencilla que he preparado yo, pero puede complicarse todo lo que queramos, puede introducirse facturación, puede separarse las noches acumuladas por hotel, en función de lo que necesitemos podemos adaptar esta carga absolutamente a lo que queramos. Vale. Ahora sí vamos a ver la solución de marketing. Por aquí se accede al módulo. Son módulos distintos, esto está pensado porque la primera solución que hemos visto, esta de aquí es una solución más para el equipo comercial, para el equipo de ventas, y esta es directamente ya para el departamento de marketing. Vale. Pues vamos a explicar un momento cómo funciona la página. Como vemos, el módulo, el funcionamiento es muy similar al que hemos visto anteriormente. También está todo a un solo clic en la medida de lo posible. Pues aquí tenemos acceso a campañas, a sitios web, nuestros activos, nuestros contactos, las actividades, informes, accesos rápidos aquí en la barra de la izquierda, etcétera. Pues para comenzar, vamos a explicar primero. Hemos explicado al principio que había tres grandes tipos de campañas que podríamos realizar, que será una la generación de formularios para captación de información, otra la de newsletters y otra la de vídeos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo se generaría un formulario web. Pondría aquí sitios web y aquí los formularios web que tengo definidos. Por ejemplo, voy a clicar en el que pongo formulario hotel. Pues aquí veo, si me voy, por ejemplo,
a campos del formulario, me diría qué campos quiero que aparezcan en mi formulario. Yo a cada campo tengo que asociarle una pregunta. Por ejemplo, me pone nombre, apellido, pues tendré que asociar cuál es su nombre, cuáles son sus apellidos, introduzca por favor su correo, ¿vale? O sea, lo tiene asociado ya desde otro punto la aplicación. Aquí le pongo las preguntas que quiero que aparezcan en los datos que me interesa que rellene, ¿vale? De todos los disponibles. Luego, una vez tengo definidas qué preguntas quiero, pues ya veo por aquí la lista de preguntas, podría cambiar el orden de ellas y puedo cambiar pues cómo quiero que se comporten. Por ejemplo, aquí he puesto que en la puntuación de calidad del hotel he definido una regla en la que la persona que acceda al registro haya rellenado pues que su frecuencia de alojamiento es o esporádica o habitual. Si es esporádica o habitual, le permitiré rellenar el formulario de puntuación. Si nunca accede al hotel, pues es un dato que ya no obligaré a rellenar. Esto es importante porque quiere decir que nuestros formularios son personalizables en función de las respuestas que rellene el perfil de entrada. Pues, por ejemplo, dependiendo del departamento al que pertenezca este contacto, dependiendo de sus aficiones, dependiendo de su localización, etcétera, podemos hacer que nuestro formulario sea inteligente y vaya cambiando en función de sus respuestas. Aquí veríamos un poco una vista previa, ¿vale? Podemos poner aquí, pues bueno, nuestra marca, ¿vale? En este caso hemos puesto esta imagen de las news de Qualita, que parece un poco la imagen que tendrá nuestro formulario. Y luego además podemos definir actividades de finalización, como por ejemplo correos electrónicos de agradecimiento. Es importante, luego lo veremos sobre todo en las newsletters, que todos los correos electrónicos que enviamos pues son personalizables mediante atributos. ¿Y qué puedo añadir yo aquí como atributo? En este caso lo he hecho muy sencillo, he puesto simplemente que se añada el first name. Pero aquí tenemos pues que podemos acceder pues a información detallada del contacto. Por ejemplo, en nuestro caso tengo aquí un ejemplo de qué RP se utiliza además. Y si pongo por ejemplo datos demográficos, pues puedo introducir sus apellidos, su ciudad, su compañía. En función, cualquier dato que tenga de mi contacto puedo utilizarlo para hacer una personalización en el correo electrónico que le envíe. De forma muy sencilla, vemos aquí que hay un editor HTML que nos permite trabajar muy fácilmente con todo lo que rellenemos. Tamaño, etcétera. Perfecto. Además nos dice, pues, la dirección de origen que va cuando tenemos un correo de notificación, la dirección donde nos va a enviar la notificación conforme ha funcionado bien y la dirección de origen que va a aparecer en el correo que enviemos. Perfecto. Vale. Así se define un formulario. Vamos a ver aquí un ejemplo. Y aquí en campañas me he definido una que era capturar contactos hoteles. Vale. Donde tenemos aquí el link. Si clico en este link. Una vez tenemos el link de invitación y de registro de capturación, este link lo podemos usar y hacer interactuar con otras campañas. Yo, por ejemplo, puedo crear un micrositio, que lo veremos más tarde, y asociarle el formulario. Puedo crear una newsletter y asociarle el formulario. En este caso, os muestro directamente una página web en la que está el formulario de entrada. ¿Vale? En la que yo aquí pondría pues el nombre de Javier Gómez J. Gómez arroba lo que sea, ¿vale? Iría rellenando. Si aquí rellenara que es de frecuencia de alojación esporádica o habitual, pues vemos ya que se me ha desplegado una pregunta adicional sobre mi nivel de satisfacción. Y además aquí tengo pues qué aficiones son las mías principales. Si yo además ya fuera un usuario registrado, vamos aquí que pone visitante habitual,
el sistema ya me rellenaría las preguntas que yo le haya definido como que si ya se han rellenado antes no las tenga que volver a rellenar. En el caso de que enviemos muchos registros, para no saturar a nuestro contacto de trabajo, de forma que ya se le rellenaría automáticamente la información que ya sabemos que no ha cambiado o no es probable que haya cambiado. Bastaría solo con su confirmación. Una vez se ha terminado, se hace clic aquí en enviar y esto nos lo enviaría. Mira, aquí me avisa que la dirección de correo que he puesto no es correcta. Evidentemente tiene que tener una estructura, el sistema valida que tenga una estructura de este tipo. Y le damos a enviar. Sale aquí el mensaje de pues muchas gracias por su participación, Javier, atentamente, Departamento de Qualita. ¿Vale? Esto es un ejemplo de cómo funciona el relleno el registro de un formulario. Muy bien. Vamos a ver cómo funcionan las newsletters. Por ejemplo, he definido una que es newsletters de hoteles. Voy a ver aquí a programas. Editar. Vale. Pues yo veo aquí, primero definimos una newsletter, le decimos, bueno, fecha de inicio y fecha de fin. Luego le decimos la lista de destinos a los que va dirigido. Bien. Cuando nosotros disponemos de contactos en nuestra aplicación CRM On Demand, estos contactos son interfasados automáticamente. Si queremos, se pueden filtrar a nuestra solución de marketing. ¿Vale? En principio aquí lo tenemos configurado que los que hay definidos en CRM On Demand se traspasan aquí a la solución de marketing. Una vez lo tenemos aquí en el módulo de marketing, podemos hacer grupos para realizar nuestras campañas. Cuando definimos grupos, podemos definir grupos de dos tipos. Grupos de prueba, ¿veis? Aquí, listas de prueba y listas de producción. La diferencia es que las listas de prueba nos permiten generar unas listas con muy pocos contactos que pertenezcan a nuestra compañía o nosotros mismos para que podamos probar las newsletters o las campañas. ¿Por qué? Porque evidentemente si estamos generando correos no queremos hacer pruebas con contactos reales, queremos poderlo hacer con un grupo muy reducido para tenerlas muy controladas y para que cuando podamos hacer la campaña definitiva estemos seguros de que funciona exactamente como queremos. Por lo tanto, el sistema recomienda que siempre introduzcamos una lista de prueba y una lista de producción. De ahí que estén las dos. Luego aquí tenemos pues la invitación inicial. ¿Vale? Cuando definimos la invitación inicial, tenemos aquí el ejemplo de newsletter que hemos preparado. Aquí vemos pues que también es personalizable, donde dice hola, y aquí vendría el nombre, hola Javier, y vendría aquí el contenido de la newsletter. Perfecto. Luego además podemos asociar, como hemos hecho en este caso, un formulario de inscripción. Para enviar una newsletter vamos a enviar un clic al formulario que hemos visto antes de captura de contactos de los hoteles. ¿Por qué? Porque los formularios nos tienen que servir para dos cosas. Una, para capturar nuevos contactos, con lo cual este formulario se puede colocar en nuestra página web, o para fidelizar a los contactos que ya tenemos, para, pues, mediante las preguntas, conocerles mejor y así ir enviándoles la información que necesitan. De ahí que sea muy interesante poder asociar el formulario a una newsletter de contactos que ya disponemos. Y luego además pues podemos definir correos electrónicos posteriores a la inscripción, como mails de agradecimiento, un correo de notificación a la persona que ha gestionado la newsletter, o un recordatorio para personas inscritas en el caso de que se organice un evento. Pues se les puede ir enviando recordatorios, es decir, ya sé que te has registrado, igualmente te recuerdo que mañana se realiza tal evento. Perfecto. Vamos a ver cómo se define una plantilla para una newsletter. Para esto son las plantillas de correo electrónico. Si vengo aquí, por ejemplo, a la definición de la plantilla, vengo aquí a editar asistente. Esta primero dice que le dé un nombre y una descripción, le daría aquí a siguiente. Vería aquí pues que tenemos lo que hemos visto, ¿vale? Un editor HTML y que nos permite insertar fotos, imágenes, todo.
o incluso si yo ya tuviera un formato HTML ya preparado y no quisiera hacerlo aquí, también podría cargarlo automáticamente. Y por aquí, por el acceso a etiquetas, pues lo que hemos dicho, las personalizaciones que requiera. Bien. Vamos a ver ahora el tercer caso sería los micrositios. Para eso vamos a ver un ejemplo concreto del caso de sitio hoteles. Entonces, primero vamos a ver un caso de una newsletter real. Yo antes me he puesto un correo que me ha llegado aquí, como el ejemplo que os he visto, con la newsletter que ha enviado. ¿Vale? Si le diera aquí en registro, pues se me abriría el formulario que os he comentado. ¿Vale? Con lo cual yo aquí podría rellenar datos y demás. Vale, con esto ya hemos visto las newsletters, los formularios. Vamos a ver ahora un micrositio. Y para esto vamos a ver un caso real, uno de nuestros clientes, concretamente City Hotels. Ya tiene publicado un micrositio que vamos a ver en breve. Francisco, comentarte que, Sí. aunque es cierto que hemos empezado unos minutitos tarde, si podías ajustarte al máximo al tiempo, pues te lo agradecería. Si quieres, vamos Perfecto. a ver rápidamente este ejemplo. Muy pasamos rápido, a la sí. siguiente Simplemente deciros pues que aquí está la web de City Hotels y que aquí por registrarse ahora ya les lleva aquí a su formulario de entrada. Y luego comentar muy rápido, Marina, y el resto de asistentes, perdonar el retraso, que todos estos contactos detectados pues los recupera aquí, nos permite ver pues bueno, qué datos tienen, cómo se han registrado, su puntuación, y todo esto es interfasado a CRM On Demand para que podamos tramitar las oportunidades potenciales y convertirlas ya en ventas reales. Asimismo, todos los datos se podrían explotar en CRM On Demand para realizar informes. Y con esto terminamos. De acuerdo, pues muchísimas gracias a Francisco por tu ponencia. Casi no tenemos tiempo ya para preguntas, pero y veo que tenemos algunas manos levantadas. Aprovecho para indicaros a la gente que ha levantado la mano, los asistentes que han levantado la mano, que si clican por error en Raised Hand y no quieren formular una pregunta de viva voz, pues por favor que vuelvan a clicar en la misma casilla para que yo sepa, pues bueno, que se trata de un error, como comentaba. Veo que tengo estas dos manos. Voy a abrir el micrófono a Esther Martín para que haga una rápida pregunta a nuestro ponente, a Francisco. A ver, Esther, te voy a abrir el micrófono. Ah, no, baja ya la mano, Esther. Tenemos a... Bueno, veo que realmente pues se trataba de un error. Muy rápidamente, Francisco, ¿a qué tipo de hotel o de cadena de hoteles tú crees que CRM On Demand se adecuaría? Nos has puesto el ejemplo de una gran cadena como es Sol Meliá, pero el hecho que sea pues bueno, que se distribuya en versión cloud, abre las puertas también a quizás a cadenas de tamaño más pequeño o incluso a hoteles independientes. Sí, ahí está. La gracia de las soluciones iCloud, como ya has comentado, es precisamente esa, que al pagar por uso, un hotel pequeño se puede permitir perfectamente comprar y utilizar esta solución. De la misma forma, un hotel grande pues también lo puede utilizar porque ofrece toda la potencia que pueda requerir pues la gestión de miles de contactos, decenas de hoteles. No hay ningún problema. La verdad es que cubre, la gran ventaja de las soluciones On Demand es esta, que cubre a todos los ámbitos. Tenemos una pregunta de Lourdes Saldívar. Con esta pregunta pues ya daríamos por finalizada esta primera ponencia. Dice Lourdes, ¿se pueden manejar diversos programas de mercadotecnia? Se pueden utilizar todos los programas que se requieran. Desgraciadamente no he tenido el tiempo de profundizar en la solución de marketing, pero se pueden definir tantos programas como se quieran y el programa dispone de la inteligencia de decidir qué programas son los más interesantes. Aquí cuando se definen las campañas hay tres tipos: la estática, la adaptativa, quiere decir que en función de las necesidades de nuestros contactos
enviará unos programas u otros, y luego incluso de flujo de trabajo, que es simplemente muy rápido la pinta que tiene, que es en función del resultado de unas campañas se puede navegar a otras. Pues por ejemplo aquí si se ha detectado interés, pues se envía una invitación. Pero esto puede complicarse todo lo que queramos. Por lo tanto, se pueden gestionar todo el tipo de campañas que queramos. Es más, pueden ser inteligentes e ir navegando y moviéndose de unas a otras en función de los parámetros que definamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, por inaugurar esta primera conferencia online de software para hoteles. Pues gracias a todos. Solo comentaros que para más información pues podéis conectar a nuestra web o directamente vía correo electrónico conmigo mismo, ¿vale? Y podré responder a todas vuestras preguntas y dudas en detalle.